Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestras clases abiertas. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada muy especial a Amalia Iriarte, una de nuestras profesoras estrellas del Departamento de Humanidades y Literatura, que se jubiló hace no muchos años y que dejó un legado enorme entre nosotros de varias generaciones en sus estudios múltiples sobre la literatura del siglo de oro, el Quijote, los legados de Grecia y una cantidad de otros temas. Veo por ahí caras sonrientes, seguro serán algunos de sus exalumnos, como todos nosotros, Amalia. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Amalia Iriarte nos va a estar hablando sobre pues una charla titulada La ficción, objeto de un vehemente debate en el texto del Quijote. De nuevo, muchas gracias, Amalia, por haber aceptado esta invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos todos oídos y quienes quieran hacer preguntas, como siempre, las pueden dejar en el chat y al final de la clase las leeremos y Amalia nos contestará algunas de ellas. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Muy bienvenida, Amalia. Gracias a ustedes. Bien. Comienzo. Mi tema es la ficción en el Quijote, que es un tema que no se había tratado porque se suponía resuelto. La ficción es mala, la ficción es mentirosa, la ficción incita a la gente a hacer cosas que no deben hacer, a volverse caballero andante o pastor o poeta, cosas así. Y Cervantes la condena y escribió el Quijote para condenarla. Durante 400 años eso no tuvo discusión. Lo que yo quiero plantear hoy es que sí tiene discusión y que además la discusión está dada dentro del Quijote, dentro del texto de la novela. Uno de los iniciadores de esta discusión, de esta nueva lectura, es Mario Vargas Llosa. No ha escrito ningún libro al respecto, escribió 3 o 4 textos muy cortos, pero fueron suficientes para hacerle temblar el piso a esa vieja lectura del Quijote. Esos textos están en uno es una introducción a la edición del 2005 del Quijote. Otro es un prólogo, un libro sobre las caballerías. Otro es un prólogo a Tirán lo Blanc, que es tal vez el primer libro de caballerías de los que le quemaron a Don Quijote, que se salva de la hoguera y lo vuelven a editar, y Vargas Llosa hace la edición, y en su prólogo insiste en que el Quijote no se escribió para acabar con la ficción, con la literatura de ficción, mucho menos con los libros de caballería, sino quizás es todo lo contrario. Bueno, entonces, yo me voy a remitir a un problema, digamos, un marquito teórico, y es que el realismo, el prestigiosísimo realismo, tradicionalmente respetabilísimo realismo, es la tendencia fundamental de la literatura castellana, pues española, pero especialmente castellana. Ramón Menéndez Pidal dice que es una tendencia dominante desde el Cid. Y ya algunos de los poetas del 27, como Pedro Salinas, empiezan a decir, ay no más ese cuento, no más ese canto. Por ejemplo, dice Salinas en un artículo sobre Valle Inclán: nuestra literatura lleva ya sus siglos padeciendo bajo el peso de una inexorable calificación caracterizadora de realista. Y pues van a iniciar el camino para abrirle a toda la literatura española no realista el campo de aparecer en escena, porque los libros no realistas se habían olvidado, se habían negado, ¿sí? Como el libro de Apolonio, el libro de Alexandre y por supuesto los libros de caballerías. Bien, la desconfianza con la literatura de ficción, es decir, la literatura que habla de cosas que no existen, esa desconfianza viene de las poéticas del siglo XVI y XVII, las llamadas poéticas neoaristotélicas, y hay un señor prestigiosísimo del siglo XVI llamado López Pinciano, que es el que dice
y eso es lo que se lo van a restregar a Don Quijote todo el tiempo en el libro, es los enemigos de los libros de caballerías dicen mentiras. Lo que cuentan no es verdad y se convierte el es verdad o no es verdad en un criterio fundamental de valor estético, moral, político, filosófico, de todo. Bien, ese es el punto. Ahora, ¿qué sucede en el Quijote? Es decir, ¿cómo se apoyan en el Quijote quienes dicen que este libro es una andanada contra los libros de caballerías y que ganó la pelea y destruyó los libros de caballerías? Se apoyan entre otras cosas, en un punto, y es que 3 de las personas que llevan a cabo los ataques más violentos contra los libros de caballerías son 3 curas. Entonces, como son curas, se los identifica con la autoridad moral. Y la autoridad moral la identifica con el autor externo, con el autor empírico del libro, es decir, con Miguel de Cervantes. De ahí que se diga Miguel de Cervantes odia los libros de caballerías. La prueba es la voz de 3 curas en el Quijote. Bueno, el otro punto es que no solamente hay un problema con los libros de caballería, sino que hay un objetivo de la novela de Cervantes, que es destruir esos libros, y que eso está expuesto en el prólogo. Y ahí comienza lo que debemos hacer, que es examinar cuidadosamente el texto. ¿Quién dice en el prólogo, a la primera parte, que este libro, El Quijote, se escribió para acabar con los libros de caballerías? Nos dice un señor ahí metiche que llega a hacerle visita al autor del libro, que no es Miguel de Cervantes ya. Nunca se dice que es Miguel de Cervantes, es un autor que está en un lío. Y es que no sabe escribir prólogos. Entonces entra un amigo, es decir, estamos ya en un mundo de ficción, en una narrativa de ficción. Llega el amigo y le dice, no, es que un prólogo se escribe así, ya está, eso es muy divertido, porque es una burla contra los prólogos, pero además su libro no necesita prólogos porque es una invectiva contra los libros de caballerías. Bueno, léanselo para que vean. Pero es un amigo. Miguel de Cervantes nunca habla en la novela, jamás. Al contrario, cuando aparece Miguel de Cervantes, es un personaje que hace parte de la ficción. Por ejemplo, es amigo del cura Pérez, que es el párroco del pueblo donde vive Don Quijote, que es todo de mentiras. Entonces Miguel de Cervantes también es de mentiras. Miguel de Cervantes es un señor que protagonizó un episodio en el cautiverio de los cristianos en Argel. Eso es verdad, pero en la novela se plantea como una historia que cuenta un personaje de la ficción. Miguel de Cervantes, además, escribió una novela pastoril que se llama La Galatea. Y quién sabe si la va a terminar. Y aparece el nombre de Miguel de Cervantes, amigo del cura. Bueno, solo así aparece Miguel de Cervantes. La mejor aparición de Miguel de Cervantes es cuando se revisa una maleta que un anónimo viajero dejó tirada en una venta, en la venta de Juan Palomeque. Y en esa maleta ese pobre señor dejó abandonados 4 libros y 2 manuscritos. 2 libros de historia, 2 libros de caballerías y 2 manuscritos. Uno de ellos es El curioso impertinente, que se lee dentro de la novela, y el otro es Rinconete y Cortadillo, que ya circula en 1605, ya circula manuscrito como una obra de Miguel de Cervantes. Nunca se dice la maleta es de Cervantes, pero cuando se dice que ahí está ese texto, nos están diciendo, ojo, es Miguel de Cervantes, que tiene libros de caballerías en sus maletas. Bueno, entonces, Miguel de Cervantes no aparece por ningún lado como autor de la novela. Miguel de Cervantes hace una cosa buenísima, como la que hará muchos años después García Márquez, que es inventar narradores, inventar autores. Y vuelvo a Vargas Llosa. Vargas Llosa en las cartas a un joven novelista lo que le dice al joven novelista es, mire, si usted va a contar un cuento o una novela, lo primero que se tiene que inventar es un narrador. El narrador es un personaje inventado, no es usted, ni de riesgos.
Y sobre eso sí que se ha trabajado últimamente. Como quien nos habla en un cuento, en una novela, no es el autor empírico, sino un personaje. Un personaje que en cada cuento, en cada novela es completamente distinto. Es decir, hay una voz que dice, esta es Incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande. No es, por supuesto, la voz de García Márquez. Es un personaje, además, divertidísimo, que se inventa García Márquez y lo pone a hablar, y lo deja hablar libremente. No es un vocero del autor simplemente, porque si no todos los cuentos serían iguales. Bien, ese es un punto. Hay otro ejemplo que quiero traer a cuento rápidamente, y es un protagonista de un cuento de Borges que se llama El Aleph, el cuento. El protagonista se llama Jorge Luis Borges. Y por supuesto, no es Borges, porque se mete en un mundo de ficción, en un mundo donde uno en un punto, en un oscuro punto de un garaje, puede ver la totalidad de lo que es. Y eso lo ve ese Jorge Luis Borges, que Jorge Luis Borges se inventó. Bueno, pero dejémoslo ahí. Cervantes tiene, pues, nos hace esa jugarreta, y es, yo no he dicho nada. Aquí ha hablado un autor que además es árabe y escribió en árabe, se llama Tenengeli. Y además habla a través de un traductor que mete la cucharada en la novela más de una vez. Pero además hay un editor que dice esto que dice el traductor, que dice el autor, yo no lo voy a poner. O lo comenta. Y hay una cantidad de voces que narran historias en el Quijote. Entonces, para asumir el problema de los libros de caballerías y el valor de la literatura de ficción, hay que tener en cuenta eso, que Cervantes no nos está echando una carreta, enmascarado además en tres curas, que eso sí es como difícil de asumir. Bueno, primer episodio y primer cura. En el capítulo 6, Germán nos pone la imagen 6, por favor, y después la 7. La 2, perdón. Esa. Eso. Bueno. En el capítulo 6 del Quijote hay un episodio como este, que es de muy ingrata recordación en cualquier época de la historia. ¿Sí? Libros y bibliotecas se han quemado y se han incendiado en cantidades. Hay un libro sobre eso, que no me acuerdo cómo se llama, pero que recoge la historia de cómo se han quemado bibliotecas y cómo se han quemado libros o sus equivalentes, y cómo eso ha sido un factor de violencia, de retraso, de represión, y es una cosa profundamente antipática. Libro 6 del Quijote, capítulo 6. El cura Pérez, apoyado en el ama y la sobrina de Don Quijote, que son dos mujeres muy poco imaginativas, muy tontas, y apoyado en el peluquero del pueblo, dicen, la culpa de que Don Quijote se haya volado de la casa la tienen esos libros. Eso no tiene vuelta de ojo y hay que quemarlos. Paquete, y a la hoguera. Ahí hay una cosita que uno no puede dejar de resaltar. El cura salva 3 libros de caballerías. El Amadís de Gaula por ser el primero y el culpable de toda la serie. Y otros 2 a los que les atribuye, por supuesto, el valor que tienen en su cabeza quienes queman los libros de ficción, y es algo de realismo tiene. Entonces salvémoslo, pero salvemos lo que es, perdonen la brusquedad, robárselos. Llevémonos para la casa estos libros. ¿Por qué es un robo? Bueno, porque no son de ellos, porque son de Don Quijote y además son libros muy costosos para estárselos sacando de las bibliotecas de los amigos y llevándoselos para la casa. Don Quijote tuvo que vender tierras para poder comprar libros. Bien, entonces es la primera aparición de el primer cura que censura estos libros. ¿Y qué censura hacen? Veamos la siguiente imagen, creo que es la 2, la de... Esto se pintó muchas veces.
No, la siguiente. Bueno, a ver. Esa, ve, ahí hay otra. Ahí hay otra. Si ustedes se meten a googlear el tema de las quemas de libros, salen muchísimas representaciones. En este caso es San Pablo y es quemando los libros paganos de Éfeso, es decir, el horror contra la violencia contra la cultura supuestamente pagana. Bien, esa es una escena que Cervantes en ningún momento avala, la deja seguir. Eso pasó, eso hizo el cura y además se robó unos cuantos libros. Quiero dejar abierta una cosita. Don Quijote, los libros grandes de la biblioteca de Don Quijote son los de caballerías. Los libros como este lo queman. ¿Y por qué está aquí? Después lo hablaremos. Los otros, los más pequeños, son novelas pastoriles o poesía. Eso hay que quemarlo también, porque si no a la gente, salvando la de Cervantes, ¿no? La Galatea de Cervantes, porque si no a la gente le puede dar o por hacerse pastor o por hacerse poeta. Y veremos cómo ese tema se desarrolla paralelamente en la novela, cómo los lectores de literatura pastoril y los lectores de poesía se hacen pastores y se hacen poetas, y eso es un problema para sus familias, por supuesto. Bueno, seguimos. El siguiente episodio, lo protagoniza todavía el mismo cura, el cura Pérez, en la venta de Juan Palomeque, donde ese señor que se llama Miguel de Cervantes, pero que es de Cervantes de ficción, donde ese señor ha dejado una maleta, ahí también se hospedan con Don Quijote una serie de personajes de la novela que han rescatado a Don Quijote de la Sierra, donde estaba haciendo penitencia como buen caballero andante, penitencia de amor. Lo rescatan, lo llevan a la venta de Juan Palomeque y están esperando a ver cómo se lo llevan de ahí para el pueblo. Sobra decir que cada vez que, sobre todo los curas, critican lo que le está pasando a Don Quijote, dicen lo malo que está haciendo es que se fue de la casa, que rompió su rutina. Eso no se hace. Hay que estar en cuarentena toda la vida. Por eso además ahí hay un ganchito, una señal que nos hace Cervantes. Pues, perdón, Cervantes no. Cide Hamete Benengeli empieza su novela con un corto capítulo en donde nos muestra cómo la vida de Alonso Quijana es una rutina, una eterna rutina, donde los lunes se come esto, todos los lunes, todos los martes, todos los viernes tal cosa, y cómo hay una ropa para ponerse entre la semana y otra para los fines de semana. Y quieto ahí, no más. Bueno, lo que se va a criticar durísimo, más que el ser caballero andante, es haber roto la rutina. Y lo que le dicen algunos personajes es, lo que usted tiene que hacer es irse para su casa y seguir comiendo frijoles los viernes, o lentejas, así, duelos y quebrantos los viernes, dice. Bueno, en este capítulo, el ventero oye decir que ese pobre señor que tienen por allá acostado en una cama descansando, se puso así de loco por leer libros de caballerías que son muy malos, que dicen mentiras, que no sé qué, y viene la gran defensa de los libros de caballerías, ya no por boca de Don Quijote, eso es importante. En el capítulo 32 vemos el primer debate, de verdad debate, que no es Don Quijote diciendo si hay libros, si hay caballeros, si yo sí soy... No, es una serie de personas que defienden esos libros no solo porque les divierten, sino porque los hacen mejores personas. Y no solo a ellos los que están hablando en la venta, sino a los clientes de la venta que se reúnen por la noche a leer los libros que dejó tirados ese misterioso personaje, autor de Rinconete y Cortadillo. Bien, esos personajes son el ventero Juan Palomeque, su esposa, su hija y un personaje pues encantador en la novela que es Maritornes. Maritornes que
en los libros de caballería ha aprendido que hay otras dimensiones del amor muy distintas de las experiencias que ella ha tenido. Ella es una mujer bastante feíta y jorobada y enteca y una cantidad de problemas tiene, pero los arrieros por la noche le pagan para que se acuesten con ellos. Esa es toda su experiencia real de lo que es el amor. En los libros de caballerías ha tenido la experiencia de otras dimensiones y por eso le fascinan esos libros. Lo mismo pasará con la hija del ventero. Y la mujer dice una cosa muy divertida. Dice, a mí no solamente me encantan esos libros y esas aventuras, sino que este hombre, cada vez que lee los libros de caballería, se pone de buen humor. Está mejor que antes, siempre. Ese tópico se va a desarrollar casi que hasta el final de la novela. Cómo nos hace mejores la ficción, cómo nos abre la posibilidad de otros mundos. Pues puede que no tanto como Don Quijote lo lleva al extremo. Hay otros que también lo llevan a ese extremo. Pero bueno, este capítulo es clave por eso. Pero otra cosita. Después de que hacen esa defensa, estos personajes, y han dicho, la gente que se queda en esta posada por las noches, se sienta a leer estos libros y goza muchísimo con eso. El cura dice, bueno, está bien, pero los vamos a quemar. Y el ventero se enfurece y dice, primero quemo yo a un hijo mío que quemar estos libros. Y esos libros son libros que ya le quemaron a Don Quijote, Cirolingio de Tracia y el Felixmarte, que los personajes que odian los libros de caballería odian especialmente este libro. Y lo mencionan mucho en la novela. Y aquí lo van a quemar y el ventero dice, ni de riesgos. Pero primero queman un hijo mío. Y otra cosa, quémelos de historia, le dice al cura. Y el cura le dice, pero si es que lo que pasa ahí son cosas de verdad, ¿sí? El gran capitán, por ejemplo, y cuenta unas hazañas del gran capitán, el cura, que no son muy diferentes de las hazañas de los caballeros en los libros de caballerías. Y el ventero dice, no, que voten eso, que me dice así en forma bastante grosera, 2 higas, ustedes saben lo que es eso, para el gran capitán y para ese Diego García que usted dice, y preste mis libros y se lleva sus libros de caballerías. Bueno, ese episodio yo creo que es clave, porque hay debate, es decir, yo no quiero, y nadie se le ha ocurrido decir que el Quijote sea una apología de la literatura caballeresca o de los libros de ficción. No, lo que no hay aquí es verdades ni dogmas, ni para un lado ni para el otro, hay debate, hay discusión. Bueno, para terminar la primera parte, aparece un segundo cura. Ese segundo cura es un canónigo de Toledo, un hombre de altísimo nivel intelectual y eclesiástico, es la persona tal vez de mayor rango que aparece en el Quijote, con excepción de los duques, en la segunda parte. Ese hombre se entera de la locura de Don Quijote, está perfectamente escandalizado, para introducir ese personaje, para introducir lo sabio que es, el autor lo pone a hablar sobre la situación del teatro español en ese momento. Ahí vuelve a aparecer muy de refilón Miguel de Cervantes, porque hay una obra que al cura este le parece muy buena, que es La Numancia, que es la principal obra de Cervantes antes de que publicara Los Entremeses. Bueno, una vez que el cura ha hecho su exposición de la sabiduría, de su sabiduría, hace la crítica a los libros de caballerías y dice que sus defectos son la dureza del estilo, que son repetitivos, que son episódicos y que él quiere escribir uno que no sea así, pero que tal vez no, que tal vez su dignidad eclesiástica no le permite escribir libros de caballerías. Y lo que nos interesa es cómo se le enfrenta a Don Quijote. Yo quiero contextualizar esto bien, porque el canónigo va muy bien montado a caballo, es un hombre muy elegante y va con guardaespaldas, con un séquito. ¿Y cómo va Don Quijote?
A Don Quijote ya lo llevan, lo han sacado de la venta, lo amarraron en una carreta tirada por unos bueyes y con el cuento de que va encantado, entonces lo llevan amarrado para el pueblo. Entonces la situación de Don Quijote es realmente lamentable, físicamente lamentable. Le ha tocado pedirle a Sancho que Sancho vaya y lo dejen salir a hacer sus necesidades, porque no lo va a hacer ahí en ese carro amarrado, ¿no? Está en una situación, insisto, lamentable. Mientras el canónigo es todo un príncipe eclesiástico. En esas condiciones físicas se da el debate sobre los libros de caballerías. El canónigo se le enfrenta a Don Quijote como, ¿cómo así que usted es caballero andante? Y uno de los argumentos contra los libros de caballerías, mucho se repite ese argumento, es que dicen mentiras, que dicen cosas que son imposibles, que no pueden pasar, y que no enseñan nada, que si acaso le vuelven a la gente la cabeza así como mal. Bueno, entonces Don Quijote oye atentamente, ahí amarradito y tal, y le responde al canónigo. Esa respuesta es importantísima porque eso es capítulo 48 de la segunda parte. Esa respuesta es importantísima porque ahí despliega por segunda vez Don Quijote, no por segunda vez, lo ha hecho varias veces, ¿no? Su capacidad para inventar situaciones de los libros de caballerías, para inventar él ficciones. Entonces nos cuenta unas cosas que no aparecen en ningún libro, pero que él dice que así son las cosas que pasan en los libros de caballerías. Así se muestra a Don Quijote como todo un poeta, un gran narrador. La primera vez que lo vemos exhibir esas cualidades de narradores en la batalla de los ejércitos de ovejas y carneros, que se ven dos polvaredas y él dice, esa polvareda está el ejército y esa está la otra, y don Sancho le pregunta, ¿y por qué van a pelear? Y Don Quijote se inventa toda una guerra caballeresca con individuos, con capitanes específicos. Buenísima es esa historia. Ahora aquí también, pues no tenemos tiempo, ustedes lo verán. En el capítulo 48, Don Quijote le hace una exhibición al canónigo de unos episodios caballerescos de una gran belleza. Además, insisto, inventados por él. Es decir, Don Quijote no es lo que entendió luego el hombre ese que se esconde bajo el Avellaneda, Fernández de Avellaneda, que escribió el Mal Quijote, que Don Quijote es simplemente una parodia de los libros de caballerías. Eso no es cierto. Don Quijote crea unos libros de caballerías, unos episodios caballerescos que no tienen modelo en los libros, que son de su imaginación. Además, él había pensado varias veces en escribir un libro de caballerías. Pero lo mejor de todo es que, claro, el gran argumento del hidalgo es, váyase para su casa, hombre. ¿Usted qué hace por aquí? Vaya a cuidar de sus cosas, de los suyos, y a comer lentejas los viernes y toda esa rutina que le habían planteado. Lo mejor de esto es que Don Quijote, después de hacer esa exhibición de su posibilidad de crear mundos caballerescos, la conclusión que saca es, y vuesa merced créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones y de encantos. Es decir, no solamente es una cosa que nos divierte, sino que nos hace mejores. Y ya lo habíamos visto en la venta de Palomeque, cómo nos hace mejores.
cómo al ventero lo pone de buen humor, y a Maritornes le hace entender cómo podría ser el amor, una cantidad de cosas muy bellas. Bueno, en la segunda parte vamos a ver un par de cositas. El tercer cura, pero antes de que aparezca el tercer cura, son 3 curas, antes de que aparezca el tercer cura, hay lo siguiente, todo el tiempo se dice, los libros de caballería son mentirosos, entre otras cosas, porque ninguno de los protagonistas de los libros de caballerías existió ni existe. Están hablando de eso precisamente en los primeros capítulos de la segunda parte, cuando aparece Sancho a contar que la primera, es decir, las aventuras de Sancho y Don Quijote ya andan ahí en libros, en un libro escrito por Sidi Hamete Benengeli, un árabe. ¿Sí? Hay un libro de caballerías cuyo protagonista está ahí y cuyo escudero está ahí también. Eso deja a los personajes enemigos de Don Quijote, es decir, del caballero andante, los deja muy mal. El cura y el barbero, ¿qué hacemos ahora? Ahora el loco no solamente está loco, sino que es el protagonista de un libro. Y un libro que se ha vendido, se ha traducido, un libro importantísimo. Recuerden ustedes que entre la primera y la segunda parte hay casi 10 años. Entonces, en la primera parte se alcanzó Cervantes, ahí sí Miguel de Cervantes, el de verdad, alcanzó a ver cómo su novela se traducía a idiomas, se agotaba, se vendía y era popularísima y todo el mundo la leía. Y eso lo va a decir Sancho, que oyó en el pueblo decir que sus aventuras las ha leído todo el mundo, que es una cosa sensacional. Bueno, ¿cómo vamos ahora a combatir a Don Quijote? Hay un bachiller, es decir, un estudiante, el intelectual del pueblo, que tiene una idea, y es, metámonos en el mundo de Don Quijote para poderlo combatir. Eso trataron de hacerlo para sacarlo de la Sierra Nevada, de la Sierra Morena, pero no le salió bien. Ahora, este bachiller dice, es muy fácil. Me voy a convertir yo en caballero andante, dejemos lo que se vaya. Yo lo persigo, lo alcanzo y lo reto disfrazado de caballero andante. Y efectivamente eso hace Sansón Carrasco. ¿Y qué le pasa a Sansón Carrasco? Que Don Quijote lo tumba, lo derrota. Entonces ahora es capaz de vencer a caballeros andantes de carne y hueso. Bien, en ese momento Sansón Carrasco, que era un pacífico estudiante de letras, se vuelve caballero andante de verdad. Dice, ahora lo voy a seguir persiguiendo, no para que vuelva al pueblo, sino para vengar mi honor. Es decir, se mete en ese mundo. Bien, el otro episodio, que antes del cura, del tercer cura, que al que voy a referirme es a partir del capítulo 16, Don Quijote va por sus caminos con Sancho, ya le han pasado toda clase de cosas, y se encuentra con un hidalgo a caballo, muy bien vestido. Don Quijote no lo transforma, es mentira esa idea mecanicista de lectura del Quijote, que cada vez que Don Quijote ve algo lo transforma. No, a veces sí y a veces no. Aquí ve al caballero, está vestido de verde y lo va a llamar el caballero del verde gabán, lo va a llamar no solo él, sino el narrador. Cide Hamete lo va a bautizar con un nombre del mundo caballeresco, el caballero del verde gabán. Es un tal don Diego de Miranda, un hidalgo que es exactamente como era Alonso Quijano, con la rutina de Alonso Quijano, el nivel económico un poquito mejor que el de Alonso Quijano, porque Alonso Quijano vendía tierras para comprar libros, este no. Es un hidalgo que es exactamente la contrafigura de Don Quijote y se presenta a sí mismo. Y esa presentación que hace en el capítulo 16 de la segunda parte es mostrando cómo él es un hombre de orden, que vive en su casa con su esposa y su hijo,
tiene algunos libros, pero no de caballerías. La mayoría son de devoción. Dice, los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. Hace todo como debe ser. Hace obras de caridad y termina diciendo, soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. En ese momento, sin comentario, Sancho Panza se baja del burro y se le bota a los pies al caballero. Y entonces me dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, es que es el primer santo a la jineta que veo en mi vida. Sin comentario. Buah. Ese señor más adelante nos va a decir que él solamente hay un problema en su vida, y es que su hijo de 18 años lo mandó a Salamanca a estudiar leyes, se metió a clases de literatura y se volvió poeta. A ver si Don Quijote lo convence, y Don Quijote dice ni de riesgos. Y hay un discurso que se echa Don Quijote sobre cómo hay que dejar a los jóvenes escoger sus caminos, sobre todo si son tan nobles como el ser poetas. Y Don Quijote termina de íntimo amigo del poeta y elogiando muchísimo al poeta. Bueno, esa contrafigura que es el caballero del verde gabán, su esposa y su hijo tienen un problema. Van a tratar a Don Quijote con todo respeto, sin hacer ningún tipo de burla, pero quieren saber qué es lo que le pasa y hasta dónde llega su locura. Resulta que lo ven vestido raro, pero habla muy bien, discurre muy bien. Entonces ya está convencido el caballero del verde gabán de que sí, tal vez es cuerdo, tiene algunas zafadas, pero es un hombre sensato. De pronto pasa un carro con unos leones que llevan de regalo para su majestad. Y Don Quijote dice, ábranmele la puerta a los leones, yo me le enfrento a los leones. Y obliga al leonero a abrir la puerta y queda frente al león. Es decir, es un caballero andante y hace cosas que hacen los caballeros andantes. Eso de enfrentarse al león es casi un tópico en los libros de caballerías. Pero ¿qué pasa? Que el león le voltea las espaldas a Don Quijote. Pero queda abierto el acto de valentía y de arrojo de Don Quijote. Bueno, y para terminar, vamos al tercer cura. Para el tercer cura, que aparece en el capítulo 31 y 32 de la segunda parte, en la corte de los duques, tenemos que las circunstancias, ¿no? Que es lo que nos hace matizar la afirmación de que es el autor y es todo el libro y toda la gente sensata la que odia los libros de caballerías. Para matizar esto, veamos las circunstancias. El cura que aparece ahí es un cura al que precisamente el narrador Cide Hamete Benengeli nos presenta de esta manera. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle y con ellos un grave eclesiástico, de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que como no nacen príncipes no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que sí lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, lo hacen ser miserables. Bueno, no sigo porque de estos, ya no lo puso por el piso al cura. Este cura está de muy mal humor oyendo hablar a Sancho en la mesa como si fuera un personaje de primer nivel, y de pronto se le enfrenta a Don Quijote. Durísimo. Y vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Para resumir el discurso del cura, de estos curas que enseñan a los demás a ser mezquinos, porque ese es más o menos el resumen de la presentación, este cura lo que le va a decir a Don Quijote es, váyase para su casa, ¿usted qué hace por aquí? Otra vez el cuento de que váyase a comer lentejas los viernes, punto. El narrador,
que está ya muy de acuerdo con Don Quijote, que está apoyando mucho a Don Quijote, dándole mucho su apoyo como narrador, autor de la historia, dice, pero esta respuesta merece capítulo aparte. Entonces Don Quijote se pone de pie y le pega una levantada al cura, la cosa más sensacional, ¿no es cierto? Una de las cosas que le dice, y así por lo que he dicho, como por lo que saben todos, que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua. Si usted, con usted no puedo pelear, entonces nos toca es agarrarnos a discursos. No hay más sino entrometerse por las casas ajenas a gobernar sus dueños y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que se puede contener en 20 o 30 leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar a los caballeros andantes, y decir, ¿usted quién es para hablar de caballeros andantes? Pobre curita ahí. Bueno, para terminar, ¿no es cierto? ¿Dónde está Germán? Para terminar, un Aquí estoy. detallito que tiene una gran actualidad en la situación de la España del momento. Don Quijote es recibido, muy bien recibido, con toda la cordialidad y la solidaridad en Barcelona por unos catalanes, además unos catalanes que pertenecen como a un bando independentista que el autor disimula, pero no mucho. Son amigos de Roque Guinart, que es un supuesto bandido que vive en los montes en Cataluña y que lucha por Cataluña. Ese Roque Guinart le dice a Don Quijote, vaya a Barcelona a la casa de estos amigos, y estos amigos lo tratan muy bien. No hay amagos de burlas ni de agresividad como la hubo mucho en la corte de los duques. Paseando por Barcelona con sus amigos catalanes, aparece un personaje al que el narrador llama el castellano, sin un hombre de Castilla. Y ese castellano le pega a Don Quijote semejante insultada. Ahí queda la cosa. Los catalanes apoyan a Don Quijote, por lo menos lo respetan, nadie le ha dicho cosas desagradables, falta que llegue un castellano y le pegue la vaciada. Bueno, para terminar, Cide Benengeli tiene la elegancia de echarle una andanadita contra los libros de caballerías, pero no es él, es su pluma. Es decir, aquí las voces que hablan se reparten muy bien, se ponen en boca de unos, de otros, de sus antagonistas, de seres que no hablan como las plumas. Finalmente, ahora sí termino, en la novela aparecen una serie de pastores de verdad, rústicos, que trabajan llevando ovejas de uno a otro, y otra serie de pastores que son como Don Quijote es caballero, ellos son pastores. Es decir, gente que ha leído literatura pastoril, que ha visto en la literatura pastoril, en ese tipo de ficción, porque no es de pastores, sino de gente completamente inexistente, ha visto en ese mundo una posibilidad de escaparse de las rutinas, sobre todo las mujeres que están, a todas las jóvenes que se vuelven pastoras, las tienen ya amenazadas con el matrimonio. Y usted se tiene que casar con este, y usted con este, y usted con el otro. Y ni de riesgos, nos vamos de pastoras. Es decir, la literatura no solo caballeresca, sino hay otras literaturas que nos abren mundos distintos, hasta llegar a imitar esos mundos. No solo Don Quijote, Alonso Quijana se vuelve caballero andante, hay una cantidad de muchachas que se vuelven pastoras y hay otros que se vuelven poetas. Bueno, muchas gracias y hasta ahí llego yo. Buenas tardes, Amalita. No hay necesidad de correr para nada. Estamos todos muy complacidos de escucharte. Entonces,
Pues es el momento de hacer preguntas, por favor. Los invito a poner preguntas en el chat a los amigos y colegas que desde hace tanto rato no vemos. Por ahí tenemos gente muy querida que nos acompaña hoy, entonces sería muy bueno escucharlas. María Luisa, Giselle, que por ahí las veo de incógnitas, entonces aquí estamos todos listos para, para escuchar comentarios, preguntas. Anímense. Anímense, anímense. Muchos especialistas quijotescos también veo por allí, entonces seguro hay muchas cosas de las cuales podemos conversar un rato más con Amalia. Por ahí nos preguntan a Amalia también. Sí. Si tenemos más detalles acerca de la idea de que el Quijote es un debate, más no una crítica con las novelas de caballería, como un diálogo entre las novelas de caballería y no necesariamente una crítica a las novelas de caballería. También Martín Camargo nos pregunta lo siguiente: ¿se puede hablar de que en el Quijote hay una fragmentación del discurso como una forma de enfatizar los procesos de disolución de la cristiandad? ¿Qué Eh, podemos contestarles, Amalita? Un esa comentario. pregunta no está dentro de mis conocimientos. No sabría qué decir. De fragmentación, no sabría qué decir. La primera, sobre qué otros elementos hay para hablar del debate sobre la ficción, yo creo personalmente que casi toda la novela está llena de ese debate, porque cada vez que alguien se encuentra con Don Quijote, se plantea el problema. ¿Qué hace aquí? Y Don Quijote responde. Y luego cada vez va a haber más personajes, como uno que se llama el primo, que es el que lo lleva a la cueva de Montesinos, que ni siquiera arremete contra los libros, sino que está absolutamente metido dentro de ese mundo. Ese mundo es válido. El otro tema con el que no me metí, porque es que es mucho, es Sancho y su familia. Sancho tiene en su actitud y en su cabeza y el problema desde los molinos de viento hasta después de que lo hacen gobernador. Tiene el problema: yo por qué estoy con Don Quijote. Este es un loco. Y después, al capítulo siguiente, no es un loco. Es alguien que me está abriendo a mí un mundo muy divertido. Y se solidariza con Don Quijote hasta llegar al punto extremo, que es cuando la duquesa, que es la mala gente, la mala leche, pues esencial en la novela, le dice a Sancho, su amo es loco, ¿no es cierto? Mire lo que hace y lo que han contado y lo que yo he leído, y usted es más loco porque lo sigue. Y don Sancho da unos argumentos muy bellos. Ante todo, es mi amigo. Dice, he comido su pan. Es decir, antes que pelear por si es loco o no, si yo quedo bien o mal con usted, señora, por seguirlo, yo tengo unos argumentos de solidaridad, sentimentales, de amistad, de haber compartido cosas. Pero ahí no se queda Sancho. Sancho ha convencido a su gente, a su familia, ha metido en ese mundo de ficción también. Al final de la primera parte, eso es clarísimo.
cuando llegan de parte de los duques a llevarles regalos, es clarísimo que esta gente está realmente metida en el mundo de la caballería andante y que no está pensando, ay, este gordo espantoso se fue con un loco, ni de riesgos. Habrá cada vez más respeto de la familia de Sancho por los libros de caballerías, y, es decir, por el mundo que ha creado Don Quijote. Se podría decir, y no sé de dónde me voy a copiar esta frase, que Don Quijote impregna, que Don Quijote contagia de su mundo a muchos personajes. Y que sus personajes, y con esto termino esa larga respuesta, los personajes de la novela, con excepción de Don Diego de Miranda, todos han leído y se han gozado los libros de caballerías y se han peleado por los libros de caballerías. Y son capaces, se han peleado por eso y están tan metidos en eso que son capaces de armar historias caballerescas para Don Quijote, como Dorotea o la princesa Micomicona, que es simpaticísima. También, Amalia, nos preguntan en el Facebook sobre el fingimiento de la locura del Quijote, ¿no? ¿Qué podrías tú decir del fingimiento de la locura de Don Quijote? Supongo que la primera pregunta será si Don Quijote finge locura, ¿no? Nos preguntan también a propósito de la manera en la que él se refiere a otros textos, si esa referencia a otros textos es una reinvención. Supongo que hablando de textos habla precisamente de esas fuentes de literatura caballeresca, ¿no? Si hay una reinvención porque vuelve y como que se los reinterpreta en la manera en la que se plantean, ¿sí? Nos preguntan un poco sobre la circulación de los libros de caballería en el momento de Don Quijote. ¿Cuál es la circulación y si esa recepción, digamos, de los libros en Don Quijote, pues nos da alguna idea sobre esa circulación? Sí se los reinventa. ¿Sí? Es clarísimo que Don Quijote no es simplemente un repetidor, como que quien se disfraza de Batman o de Superman y se bota por la ventana de la casa y se mata. No. Don Quijote crea un mundo caballeresco y hay una cosa clarísima que lo dice desde el capítulo 4 de la primera parte: yo sé quién soy. Él sabe que ya no hay caballeros andantes. Él sabe que a él le cuesta mucho trabajo ser caballero andante, porque eso ya no se usa. Eso él lo sabe. Él lo reinventa. Creo que ese era el punto. Es que la pregunta era un poco larga. Yo te hice una pregunta muy larga, fui yo. Aquí nos preguntan también sobre si se puede decir que Don Quijote es un alter ego de Cervantes. Ay, no, eso sí, ni de riesgos. Eso es para decir, yo personalmente me tendría que votar por la ventana, porque precisamente toda la relectura que ha iniciado Vargas Llosa, por ejemplo, que ha iniciado Salinas, que la gente del 27 es: distinga, por favor, señor lector, al autor empírico del narrador y de los personajes y del mundo que crea el narrador. El autor crea un narrador, el narrador crea un mundo. Entonces, que haya coincidencias, vuelvo a García Márquez, que haya coincidencias entre las posiciones de ese viejo que saca el taburete a la puerta de la calle para contar los pormenores de esta conmoción nacional que son los funerales de la mamá grande. Ahí hay unas posiciones que son, digamos, desde el Partido Liberal. Y pues claro que en su juventud García Márquez era liberal, pero eso no identifica al narrador con el autor ni de riesgos. Claro que el autor se mete por ahí, pero el alter ego, yo creo que eso desbarataría la novela, y la novela moderna, ¿no? Hasta la Ilíada se desbarataría, ¿o no, Andreita? Sí. No me pongas a decir nada al respecto. Por aquí nos hacen algunos comentarios sobre Coetzee, sobre la infancia de Jesús.
es un comentario más bien de Daniela Marín, en el que nos hacen un comentario sobre la infancia de Jesús, un niño que aprende a leer leyendo el Quijote, ¿no? Una novela como que hace una de esas lecturas de caballería. También por ahí Santiago nos está ayudando a contestar. Muchas gracias Santiago, por ir sacando algunas de estas cosas. Por acá nos dejan otra que la voy a leer para no ponerla mal. No se podría pensar que hay un intento de pensar una nueva literatura para una Europa que ya ha entrado en otras formas de relacionarse con la cristiandad. Por ejemplo, como lo hace Erasmo, supongo que están reparafraseando la pregunta sobre la cristiandad que había hace un rato. Yo no me atrevería a hacer una afirmación de ese tamaño, ¿sí? El Erasmismo de Cervantes. Eso ahí son unos libros así gordísimos donde se expone eso. Yo no me atrevería, que haya elementos, sí, pero yo no soy capaz de hacer una afirmación al respecto. Se ha especulado mucho sobre la actitud, no que sea cristiano nuevo Cervantes, porque la familia era decentísima, sino que tenía actitud de cristiano nuevo en algunas cosas, pero de ese pobre hombre se puede decir cualquier cosa. Y lo del alter ego también se ha dicho mucho, que Cervantes llega de su cautiverio en Argel lleno de ilusiones de una España de aventura y de grandes hazañas, y se encuentra con una España totalmente burocratizada en la que no tiene más remedio que ser cobrador de impuestos. Y que entonces el Quijote sería una sublimación de esa frustración del Cervantes aventurero del cautiverio en Argelia. Tampoco creo que que eso se pueda simplificar así. Como cuando García Márquez dice que el Otoño del Patriarca es una autobiografía. Eso tampoco es así. Qué pena con el señor Con autor. don... mira, nos dicen que si nos puedes hablar un poco más de la locura pastoril, como haciendo un contraste con la caballeresca que resulta más aceptada que la caballeresca, pero en esencia resultaría como el mismo mecanismo. Sí, es el mismo mecanismo. Es gente que está harta del confinamiento, sobre todo mujeres que están aburridas del confinamiento, de que las obliguen a enamorarse del que está enamorado y a casarse con él. Están hartas de eso, y en la literatura pastoril encuentran la posibilidad de un mundo muy abierto. Obvio que es distinto, porque es más discreto. Es decir, el mundo del caballero andante es un mundo espectacular de ruido y de gritería y de pelotera. En cambio, el mundo de las pastoras y pastores, porque hay muchos muchachos que hacen lo mismo, es irse de la rutina, digamos, pequeño burguesa, para hacer un anacronismo, en la que están sometidos. Ahora, no es tan inocente lo de los pastores. Recuerden ustedes que el novio de Marcela se suicida por culpa de Marcela, por la decisión de Marcela. Marcela dice, ni de riesgos voy a ser su esposa, y ni de usted ni de nadie, me voy de pastora. Y el joven se mata, y Don Quijote va al entierro, y Marcela va al entierro también, y se explica en el entierro del suicida. Es decir, hace ruido también lo de los pastores. No tanto, claro, porque no es un mundo de guerra, es un mundo un mundo más lírico, digamos. Y leen a Garcilaso, en cambio Don Quijote lee a Amadís de Gaula, ¿no? Por acá nos preguntan también que si quieres decir algo sobre la cueva de Montesinos, sobre el capítulo de la cueva de Montesinos. Decimos, hay una cosa muy interesante, y es que el primo recibe con muchísimo respeto la narración de Don Quijote. Sancho es el que trata de decir, ay, eso son locuras. Y el primo dice, no, señor, porque Don Quijote estuvo como media hora ya metido,
Y la narración de lo que le pasó dura como 2 horas. La narración. Entonces, hay un nivel de realidad en la cabeza, no solo de Don Quijote, eso luego ya se lo van a estudiar los científicos y los Freud y todo. Hay un nivel que no se puede decir que es ni verdad ni mentira, es otro nivel. Y a ese nivel Don Quijote une cosas como que no se podrían unir en la realidad, como Dulcinea, que trata de montarse en el burro y se cae, como que Dulcinea es una mujer muy pobre y manda a una de sus amigas a que le pida plata prestada a Don Quijote. Son mecanismos del sueño. Y una de las cosas extraordinarias que hay en esa visión es ese descubrimiento del sueño, de las cosas, cómo pueden unirse experiencias de la realidad con otras en forma muy libre y muy loca en el mundo del sueño. Recuerden ustedes que el sueño era normalmente un anuncio de los dioses o de los muertos, pero tenía coherencia. Esto no. Este es el sueño, es todo lo que puedo decir. Por ahí nos están pidiendo una recomendación, entonces yo estoy dando una de Don Quijote en las aulas, ahí les estoy copiando el enlace. Entonces, por ahí les estoy dando una recomendación. Nos preguntan una última cosita, Amalia, y esta te toca contestarla. Te toca que si nos puedes hablar un poco del amor cortés y de cómo la creación del personaje de Dulcinea se enmarca dentro del realismo, supongo que quiere decir Fernando. Se enmarca dentro del amor cortés. Es decir, dentro de una idea de que el amor está dentro de nosotros y no simplemente en el culto a una señora que está allá frente a nosotros y es muy bonita. Es Cristo está en mi alma, vuestro gesto, está adentro. Y Dulcinea está dentro de Don Quijote, cada vez más dentro de Don Quijote. Don Quijote llega hasta morir por Dulcinea. Recuerden el último duelo de Don Quijote. El caballero le dice, usted confiesa que mi amada es mejor que la suya, el vencido. Y Don Quijote es vencido, le dice, bueno, ahora dígalo. Y dice Don Quijote, máteme. Y va a morir por una persona que no existe. Y Don Quijote le ha dicho a Sancho varias veces, te lo he dicho y te lo repito, que yo nunca he visto a Dulcinea. Bueno, es el amor cortés, llevado hasta unas dimensiones extraordinarias. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que puedo decir. Tenemos un montón de peticiones. Después yo te comprometo para algunas de esas. Aquí nos hacen una pregunta que tiene que ver con una discusión sobre la ficción que hay en el chat, ¿sí? Hay varias personas que están comentando sobre qué tan moderna resulta la idea de ficción que hay en el Quijote. Por ejemplo, Giselle nos aclara que esa idea de ficción pues no resulta tan moderna como a veces queremos ver. Y Laura Andrea Garzón entonces pregunta cómo funciona esa intención de vivir dentro de la ficción cuando este relato es un relato enmarcado, cuando es una de esas historias que se cuentan dentro de otra, ¿no? Ella comenta además, según entiendo, luego de la primera parte del Quijote sacaron una falsa segunda parte a la que Benengeli responde en la que es la segunda parte del Quijote. Ella dice que no está muy segura de esta última parte, pero que sí, que sí está en lo correcto, que cómo podemos pensar en esa ficción. Hay un problema con el vocabulario, empezando por ahí. Habría que aceptar una posición un poquito más pedante, que es la de Alan de Germont o Daniel Eisenberg, que es hablemos de román y no de ficción, porque en la literatura contemporánea eso ya es otra cosa. Es decir, aquella literatura que se sale del mundo que compartimos todos y crea mundos totalmente distintos a este mundo que nos rodea.
Ese sería el román. Es que hay un problema, insisto, hay un problema de vocabulario, pero yo opté por lo de ficción porque si no me armo un lío. ¿Sí? Yo me apoyo, por ejemplo, no solo en estos señores, Eisenberg y Deyermond, que son chéveres, bueno, en la recuperación de la literatura no realista en la historia de la literatura española, sino, pues, Vargas Llosa sin problema habla de ficciones, no se mete en líos de vocabularios. Y Úrsula Le Guin, bueno, y Tolkien, ¿no es cierto? Úrsula Le Guin tiene un artículo que en español lo pueden bajar, pueden googlear, que se llama ¿Por qué los americanos le tienen miedo a los dragones? Ahí yo creo que ella no se enreda ahí con problemas de vocabulario, sino los dragones, es decir, los seres imaginarios, los mundos imaginarios. Cuando estamos metidos en la bolsa de Nueva York y qué pasa con las acciones de Avianca, no podemos meternos en el mundo de los dragones. Tolkien va por ese lado también, en su libro, en su ensayo sobre los cuentos de hadas, ¿no? Bueno, para terminar esta cosa de la ficción, de la literatura que habla de cosas que no existen, para seguir con las poéticas del siglo XVI, la literatura sobre cosas de mentiras. En los años 70 pasa una cosa interesantísima en la industria editorial en lengua española, y es que empiezan a traducir algo que increíblemente no se había traducido al español: la literatura artúrica, ¿sí? Empezando por Chrétien de Troyes, siglo XI. Eso no se conocía en lengua española, y es el papá de la literatura artúrica, y creo que es una de las grandes fuentes de la literatura que cuenta mentiras, para no hablar más de ficción ni román ni cosas de esas. ¿Sí? María de Francia, Chrétien de Troyes, la suma de Lanzarote, la muerte de Arturo, de Thomas Malory, eso no se conocía en lengua española porque nosotros somos realistas por ADN, y de pronto empieza a proliferar esto. Al mismo tiempo que se empieza a ver en el Quijote una posición distinta sobre la literatura de mentiras. Y para hacerle un homenaje a nuestra colega María del Rosario Aguilar, el Instituto, el Centro de Estudios Cervantinos, en la década de los 90, lanza la colección de los libros de Rocinante. Y una de las primeras cosas que saca, y la edición es de María del Rosario Aguilar, es Félix Marte de Hircania. Y se recuperan de la hoguera cantidades de libros que no se editaban desde cuando los compró Don Quijote vendiendo pedazos de tierra. Y ahí están, son un poquito caros, y creo que eso ha hecho que se demore un poco la colección, pero han publicado más de 20 de los libros quemados. Bueno, hay algo, está pasando algo en la industria editorial, o en nuestras aficiones, o en nuestras tendencias como lectores, que nos ha llevado a la literatura artúrica, a los libros de caballerías, a releer el Quijote. Nos decía hace un rato Alejandro Gómez Dugant, ¿te acuerdas de Alejandro? Nos pregunta, ¿qué pasa con los juegos de ficción que se han hecho sobre el Quijote, como el Quijote apócrifo y el cuento de Kafka, en el que Sancho es el que sueña las aventuras del caballero, como para seguir ahondando en el tema de la ficción? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres decir al respecto? Es que los estudiantes preguntan así. Este Alejandro ya está como viejo para preguntar así, pero así preguntan los estudiantes. Sí, yo sé, pero es que el Quijote ha dado hasta empezando porque dio para una segunda parte apócrifa. Ahí ya empezó la locura. Siguió porque hay un señor Pierre Menard que quiere escribir el Quijote y la logra. Igualito pero distinto, por ejemplo. Y juegos y juegos y juegos y ficciones, obvio.
ha dado para todo. Los grandes mundos de mentiras han dado para muchas más mentiras que el mundo de verdad. Sí, ¿Crees sí, o no? sí, señora. El mundo de Sí, verdad no da señora. para nada. Hay que salirse, hay que vestirse de pastora como Marcela. Como Marcela. Sí, 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 sí. Amalita, la verdad es que es un placer. Pocas veces tenemos un chat tan vivo como el de hoy. Les recuerdo a todos que ese chat también va a estar grabado en la grabación para que lo puedan revisitar porque está llena de referencias interesantes para los estudiantes, preguntas que nos ha hecho gente pues que te quería ver y que disfruta con volver a estar en tu clase como todos nosotros, pero también mucha gente que está buscando material para pues sus primeras aproximaciones, para sus pensamientos de siempre sobre el Quijote. Entonces ha sido pues verdaderamente un placer. Y como te digo, por ahí hay muchas peticiones y vamos a tratar de cumplir la lista de complacencias que ha salido de la charla de hoy, Amalita. Entonces por ahí te molestaremos más. Sí, Claudia levantó la mano, sí, Amalia, Claudia. ¿qué Chévere, hay? compañero. ¿Qué hubo, Amalia? ¿Qué más? Hola, ¿qué ¿Qué hay? te cuentan, Amalita? Todo el mundo en el chat está diciendo que cuando da una fecha, una clase sobre Shakespeare, ¿por qué Sí. no le ponemos una fecha de una vez? Bueno, ¿y por qué me rompo la cabeza preparando una charla sobre el Quijote y me dicen Ahora le toca otra porque estuvo muy buena. que está? Yo iba a decir lo mismo, yo iba a decir lo mismo. En el chat están también diciendo por ahí algunos, o más bien Alejandro, el mismo Alejandro que preguntó antes, dice algo así como que lo mejor de la pandemia ha sido volver a oír la clase con Amalia, con Claudia y con Gisela, aunque Giselle todavía no nos ha dado clase. Entonces también por ahí preguntan Que que para también que cuándo. le pongan una Sí, fecha, Giselle, yo rapidito. ya tomé la lista de complacencias, pero no las quería comprometer en público, pero bueno. Yo lo hice de mala. No, muchas gracias, Amalia. No, a ustedes, qué pena la cantidad de vacilaciones y de preguntas que no soy capaz de responder. Uy, sí. Lo siento. Colmo. Uy, El colmo, sí. uy. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias de Muchas verdad gracias, a Amalia. todos por conectarse, por estar siempre como tan fieles. Veo gente muy, muy fiel a estas cosas, entonces verdaderamente ha sido una gran oportunidad, Amalia. Entonces, pues ya verás, ya verás. Ahora resultaste aquí comprometida con toda esta gente que te ovaciona. Gracias a todos, Una cosita. Yo quiero señora. darle gracias a Edilma, a Germán y a quienes técnicamente me explicaron todo porque yo no sabía absolutamente nada, ignoraba totalmente el vocabulario, lo sigo ignorando. Pero hasta faltando 5 para comenzar, yo no sabía qué iba a pasar, ni por dónde iba a entrar, ni por dónde iba a salir. Gracias, Edilma. Gracias, Germán. Y este otro niño, ¿cómo es que se llama? Luis Antonio. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Amalita, te molestaré con estas complacencias. Saludos a todos entonces. Nos Chao, vemos gracias. pronto. Gracias. Dios. Chao.